Gracias, señor presidente. Señor Gracia, muchas gracias por su comparecencia. Tengo que empezar afeándole el informe de agregada, que nos ha llegado esta mañana, si no recuerdo mal, casi a las 10 de la mañana. Y a las 4:30 de la tarde teníamos esta comparecencia. Así que siento tener que afearle el que venga la documentación con tanto retraso. Pero bueno, nos ha servido para conocer, y creo que es importante que tengamos esa información antes. Señor Gracia, mire, de las palabras a los hechos y de las promesas y las buenas intenciones a los presupuestos. Un año más, desde que usted gobierna, el sector siente decepción y tristeza. Un presupuesto que sube, efectivamente, pero que la subida no sirve para mejorar su política de ayuda oficial al desarrollo. Otro año más hemos comprobado cómo la ayuda oficial al desarrollo española se sitúa en unos índices inaceptables para un país que ha sido ejemplo de cooperación al desarrollo. Para ustedes la cooperación, y así lo demuestran, no es una prioridad. La utilizan para llenar sus discursos, pero cuando tiene que comprometerse, miran a otro lado y silban. Llevamos 3 años de legislatura y el ministro de Exteriores no se ha dignado en aparecer por el Parlamento para defender su gestión en cooperación, ni tan siquiera para explicar qué es lo que pretende. ¿Saben lo que hacen ustedes en cooperación? El presidente del Gobierno va a la Asamblea de la ONU, la Asamblea General de la ONU, a contar lo bien que lo hemos hecho en cooperación, el impulso que desde el Gobierno socialista se hizo en la cooperación, hay que recordar, y que el presidente Rajoy se apropia para comprometerse a nada. Sin embargo, ustedes la cooperación y el desarrollo la utilizan para intentar convencer a la comunidad internacional para conseguir una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero de compromisos reales, poco o nada, ni en ayuda humanitaria ni en ayuda oficial al desarrollo, que este año se ha quedado en el 0,17. ¿Verdaderamente piensan que ese es el camino? No le voy a negar que vivimos una situación económica difícil, pero es menos cierto que ustedes, la cooperación no es una política de desarrollo, es simplemente otra cosa. En la comparecencia del año pasado ya se lo decía, su política ha ido en 2 direcciones, recorte y desmantelamiento. Y este año la situación es peor, lejos de enmendar, ha ido a más. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación solo gestiona el 46% de la ayuda oficial al desarrollo. El FRONPRODE, una de las herramientas del Ministerio para la Cooperación, ustedes le han asestado un golpe definitivo y la ley de deuda que le permite poder desarrollar políticas de cooperación está desaparecida e infrautilizada. En cuanto a los recortes, las cifras son terribles. Le voy a poner 2 ejemplos. Seguridad alimentaria. Hemos pasado de un presupuesto de 29 millones de euros en el 2011 a 2 millones de euros en el 2015. Y ayuda humanitaria bilateral, hemos pasado de 71 millones de euros en el 2011 a 16 millones de euros en el 2015. ¿Quiere decirme que la situación de hambruna en el Sahel está mejor que el año pasado? ¿O que la situación que está viviendo el pueblo saharaui no hace necesario que España tenga un papel fundamental en la ayuda humanitaria con nuestro pueblo hermano? Sin hablar, por supuesto, del Sudán, Siria y otras crisis humanitarias que están asolando el mundo. Pero permítame que en esta comparecencia haga referencia a la crisis del ébola. La situación que se está viviendo es terrible, es de una gravedad extrema. Tal es así que la ONU ha declarado la alerta L5, es decir, la máxima, una situación de crisis mundial. Sin embargo, su gobierno parece que se lo toma con calma, mientras cada día vemos que el número de infectados crece de manera exponencial y, por desgracia, el número de muertos va en aumento cada día. El llamamiento internacional que ha realizado la ONU es cercano a los 1.000 millones de euros para atender la zona afectada. Si mis datos no me confunden. Le pregunto, porque nos ha llegado una información de que España ha colaborado solamente con 1 millón de euros. Quisiera que me confirmara si esto es así o no es así. En el último pleno del Congreso de los Diputados aprobamos una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos para que ustedes tomaran ese tema con la importancia que requiere dada la gravedad de la situación. Sin embargo, 2 semanas después vemos cómo nada ha cambiado y ustedes siguen sin comprometerse con esta crisis mundial. Le pregunto, ¿a qué esperan para tomar medidas? ¿Piensan cumplir con el acuerdo del Congreso de los Diputados o, por el contrario, se quedará en papel mojado? La declaración institucional firmada por todos los grupos no puede ser para ustedes una declaración de buenas intenciones. Es un mandato de la ciudadanía para que tomen medidas de manera urgente. Y por eso nos gustaría saber qué ha hecho el Gobierno al respecto y qué tienen que tomar las decisiones para que se haga efectiva la misma. Miren, el rey Felipe VI, lo hizo un republicano, pero mire, se comprometió la semana pasada en Nueva York, que por cierto también estaba el ministro Margallo, a hacer mucho con el ébola.
¿tampoco ustedes van a cumplir la palabra del rey? Señor Gracia, no me cabe duda que usted y su departamento están actuando, que están esforzándose por salvar esta situación, pero tienen que hacerle ver a su gobierno que la situación es gravísima y que debe de responder de manera contundente a esta crisis social, humanitaria y de salud global. Hace unos meses inaugurábamos la base del Programa Mundial de Alimentos en Gran Canaria y el ministro hablaba ante más de 16 embajadores de países africanos de la importancia de esa instalación, de su contribución a la ayuda a los países africanos y del papel que España jugará en este sentido. ¿Cómo podemos explicarles a los mismos embajadores que ahora, cuando ocurre la primera crisis, nos ponemos de perfil y miramos a otro lado? Por favor, cumplan con la palabra, con su responsabilidad y con el mandato del Pleno del Congreso de los Diputados que le insta a actuar ya. Me consta que ustedes están actuando, me consta que usted está haciendo todos los esfuerzos, pero por favor, además de usted, el Gobierno, porque implica mucho más y esto es una crisis muy grave y mañana será tarde. Respecto al presupuesto que nos presentan, aunque aparentemente el montante total es mayor que el del año pasado, lo cierto es que los datos no enmascaran su desinterés por la política de cooperación. La ayuda oficial al desarrollo vuelve a caer, 17 millones menos que en el 2017, que el año pasado. Es decir, retrocedemos hasta los años 90. Me pregunto, ¿cumpliremos con estos presupuestos nuestros compromisos internacionales? Pero además, es más grave, aún ya que, yendo al presupuesto de este año, vemos cómo vuelven a incumplir el del año pasado y pasan a este año un remanente de 140 millones de euros no ejecutados en el 2014. Es decir, ustedes hacen doble contabilidad, contabilizan esos 140 millones de euros dos veces. ¿Sabe qué pasaría si no contabilizan esos 140 millones de remanentes? Que la OD bajaría hasta el 0,16, un punto menos. Pero así, contablemente ustedes salvan la cara manteniendo en ese 0,17 que se aleja mucho de nuestros socios europeos y nos relega como donante importante en la esfera internacional. Por cierto, ahora hemos conocido también la liquidación del 2013, que tan solo llegó al 32,2%. Estamos a la cola de los donantes de la Unión Europea. Tan solo Grecia está por detrás de nosotros. Estamos muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 0,50, y mucho más lejos de Suecia, que aporta el 1,02. Volvemos a ver cómo el propio Ministerio tiene un papel cada vez menos relevante en el presupuesto, donde ya solo gestiona, como ya le he dicho, el 46% del mismo. Algo que nos parece simplemente mal. La política de cooperación tiene que hacerse desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Como le decía al inicio de mi intervención, no solo recortan, sino que desmantelan la arquitectura de la cooperación. En este mismo sentido, la EFI gestiona solo el 13% de la OD. El año pasado el 12%. Vamos mejorando. Situándose en un umbral de mínimos. Mire, sus tres instrumentos primordiales para gestionar la cooperación con ustedes han pasado a ser irrelevantes. La ECID, el FRONPRODE y la ley de deuda. Una prueba más de que ustedes la cooperación no se la creen. Dos buenas noticias. La cooperación descentralizada sube un 8%, 13,46 millones de euros. Claro, que esto ustedes tampoco tienen mucho que ver con el aumento. Bueno, sí, pero no en positivo, porque quitándole las competencias a los ayuntamientos en el desarrollo de políticas de cooperación, poco están ayudando a esta política. Yo no sé si esto se lo han explicado a Montoro, me imagino que sí, o igual no. Total, a ustedes esto les importa poco. Y la segunda de las buenas noticias de este año es la cooperación delegada que usted ha comentado, que aunque no computa como AOD, es una buena noticia que ayuda a mantener la cooperación en nuestro país, una buena noticia entre tanto recorte y desmantelamiento que ustedes han emprendido. Respecto a las ONGs, vuelven a ser los grandes ausentes de este presupuesto. Usted ha dicho socios privilegiados. Ojalá. Los fondos destinados a los convenios con la ONG se mantienen, aunque Montoro y usted mismo en esta comisión se comprometió a aumentar las partidas conforme fuera mejorando la economía. Llevan un recorte acumulado de 82% desde el último presupuesto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Le felicito, como hice el año pasado, por mantener la subvención nominativa de la coordinadora de ONGs. Creo que es fundamental y le felicito. Y que hacen una función vital en cooperación. Y por cierto, como también le dije el año pasado, hable usted con su colega, el señor Lasalle, secretario de Estado de Cultura, y explíquele que las subvenciones nominativas no crean parásitos de la Administración, sino que son buenas. Socios privilegiados. Ayuda humanitaria, gestionada por las ONGs. 2011, 17 millones de euros. 2015, 500.000 euros. Socios privilegiados. FRONPRODE.
Ustedes modificaron con alevosía y nocturnidad por la puerta de atrás, firmando así su defunción. Ya hemos hablado mucho en esta comisión. Este año vuelven a presupuestar la misma cantidad, que unida al remanente de 140 millones de euros no ejecutados el año pasado, eleva la cifra a 375 millones de euros. Dado que esta partida sí computa con AOD, se da la circunstancia que este año el 21% de la AOD se destinará a operaciones de carácter reembolsable. Concluyo. No creemos que estos sean los presupuestos de la recuperación en cooperación, ni tan siquiera corrige la deriva hacia la financiarización de la política en cooperaciones que ustedes han emprendido desde el primer día. Su política de exteriores no contempla la cooperación. Su ministro utiliza la cooperación para obtener una silla en el Consejo de Seguridad, pero cuando tiene que significar sus compromisos, se pone de perfil o simplemente la olvida. Señor Gracia, España no puede seguir destruyendo el prestigio internacional que se cosechó durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde España era considerada como un actor principal y un país donante comprometido con el desarrollo internacional y la ayuda humanitaria. Rectifiquen y vuelvan a situar a España en la cabecera de la AOD. Es nuestro compromiso. Por favor, cúmplanlo.